Bien, las dos condenas a la muerte eterna del alma. Los dos tipos de condenas, las dos condenas a la muerte del alma, que tienen relación con nuestras almas, que tienen existencia eterna. Uno, los pecados. El pecado, cualquiera sea, condena al alma humana a la muerte eterna. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Esa es una. Una de las dos condenas. La otra condena, la definitiva, la que sepulta eternamente un alma, la que la condena a la muerte eterna, es la incredulidad. Ahora, el Señor nos dio una salvación eterna para el alma. El alma tiene existencia eterna. Lo que condenaba a la muerte a cualquier alma humana eran sus pecados. Pero yo digo eran porque vino Cristo. Toda persona que no ha sido sustituido completamente por Cristo en un juicio de condenación por los pecados de la raza humana, esa persona invalida su incredulidad, el que no crea que Cristo lo sustituyó, invalida la sustitución judicial que Cristo efectuó por nosotros. Es decir, el anuncio de buenas obras de salvación, el Evangelio, que es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este anuncio de una obra de salvación real, completamente efectuada, consumada por Cristo en la cruz del Calvario, se hace efectiva esta sustitución, se hace efectiva realmente en lo judicial, cuando el ser humano la cree. Este es un hecho real, acontecido realmente en la cruz del Calvario hace 2000 años. El Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, se humanó, tomando forma humana, él vino al mundo, y naciendo en un pesebre, cumpliéndose todas las profecías que estaban escritas acerca de él. En Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12, Jehová de los ejércitos está diciendo: yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Tres cosas hechas, consumadas por Cristo en la cruz. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5, versículo 19. ¿Quién estaba en Cristo? Jehová Dios. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12 en la Biblia. Isaías 43, 11 y 12. De tal manera que Jehová Dios vino al mundo a salvarnos, tomando forma humana. Es Jesús, que Dios estaba en Cristo, 2 de Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo, Jehová Dios, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cierto? Entonces, esta es una obra de sustitución totalmente consumada por Cristo en la cruz. Aquí hubo un juicio de condenación a la muerte por todos tus pecados, todos mis pecados, todos los pecados de la raza humana, de todo tipo de seres humanos que pisarán la tierra. Desde Adán, de todos los pecados que cometió Adán, Caín, Abel, Eva, todos los pecados que yo cometeré, todos los pecados que tú cometerás, hasta el último ser humano que pise este mundo, este globo terráqueo. De todo tipo de pecados. Todos esos pecados fueron remitidos judicialmente al cuerpo de Cristo o imputados a Él. Judicialmente, todos imputados a Él. Nosotros tenemos en Hebreos 10:18, que está escrito ahí, donde hay remisión de los pecados de toda la raza humana del mundo, donde hay remisión de estos, de los pecados son los que condenan al alma humana a la muerte eterna. El alma que pecare, esa morirá. Más, donde hay remisión de estos, fueron remitidos hace 2000 años al cuerpo de Cristo,
No hay más ofrendas por el pecado. Ahora, es importante leer Hebreos, todo el capítulo 10 de Hebreos. Porque en el capítulo 10 se habla, en el versículo 14, lo que Dios Padre tuvo que hacer para dejarte exento a ti de que cuando ahora tú cometas pecados, nunca más tú, tu alma, los tenga que pagar con la muerte de tu alma. Porque es tu alma la que peca contra Dios, es mi alma. Nuestras almas pecan contra Dios. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la condena primera, los pecados. Pero Dios envió a su Hijo, Jehová de los ejércitos. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Mandó a su Hijo Dios Padre. Dios Padre ofrendó en propiciación por todos tus pecados, que tú no podrás evitar cometerlos hasta que te mueras, y los míos también, y los de toda la raza humana. En propiciación por nuestros pecados, Dios Padre ofrendó a su Hijo. Y en Hebreos 10:14 leemos respecto del Padre: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados son los apartados. Dios Padre, de entre la gente del mundo, elige, aparta de entre la gente del mundo para Él. Eso es santo, apartado. Tú, yo y todos los seres humanos no somos santos. No tenemos santidad. La santidad es la de Cristo. Y cuando nosotros somos sustituidos, porque eso es lo que hizo Cristo en la cruz, nos sustituyó en un juicio de condenación por todos y cada uno de tus pecados que tú cometerás toda tu vida en este mundo, por todo y cada uno de los pecados que yo cometeré toda mi vida en este mundo, por todos y cada uno de los pecados de la raza humana, en lo particular y específico por cada ser humano, y específicamente de cada pecado que el ser humano cometerá en este mundo, para Cristo convertirse en la propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Todo el mundo, de todos los seres humanos del mundo. El ser humano jamás podrá evitar en su 100% del todo no pecar. En algún momento el ser humano caerá en pecado y el pecado se condena con la muerte. Entonces en Hebreos 10:18 leemos: donde hay remisión de estos, los pecados fueron todos remitidos judicialmente, sustitutivamente, en este evento de la cruz del Calvario. Aquí en la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por los pecados de todos los seres humanos del mundo, sin excepción alguna, que es un juicio paralelo, anticipativo, alternativo a este horroroso juicio de condenación por los pecados. El ser humano tiene que creer en este juicio sustitutivo en favor de él, donde los pecados, no solamente tuyos, desde que tú empezaste a pecar, el primer pecado cometido, el segundo, el tercero, hasta el último pecado que cometerás en este mundo, porque no podrás evitar pecar, y un pecado a ti te condena a la muerte de tu alma, todos fueron remitidos al cuerpo de Cristo, los pecados tuyos que tú cometerás hasta que te mueras, este reconocimiento de que tú y yo pecaremos hasta que nos muramos, solamente es un reconocimiento. En manera alguna es una especie de permiso de Dios para pecar. No hay que pecar, nunca hay que pecar. Pero nosotros hemos sido herederos de una naturaleza pecaminosa que nos va a impedir en su 100% nunca pecar. Nos va a impedir nunca pecar. En algún momento pecaremos y el pecado se condena con la muerte. Hay seres humanos que pecarán mucho en su vida, otros pecarán poco. Eso en lo judicial no importa. Un pecado basta para condenar el alma a la muerte eterna. Y cuando el alma humana está condenada a la muerte por haber pecado, no hay nada que el ser humano pueda hacer, obras, o dejar de hacer, dejar de pecar, para que ya la sentencia a la muerte de su alma quede borrada sin efecto. No. Los pecados que han cometido los seres humanos no quedan perdonados cuando una persona los confiesa con un cura católico. No.
eso de confesar los pecados a un cura y que así los pecados son perdonados, no es verdad. Es un invento de la religión católica. Cuando una persona ha pecado, ha quedado su alma condenada a la muerte. Y no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer obras, guardar los mandamientos, perseverar en alguna liturgia religiosa, hacer buenas obras, cumplir la ley de los mandamientos, hacer obras, o dejar de mentir, dejar de robar, ya no sirve. El ser humano pecó, su alma está condenada a la muerte y no hay más. El pecado se condena con la muerte del alma que lo ha cometido. Por lo tanto, lo que tú tienes que creer es en esta obra de salvación consumada por Cristo, y tu fe activa la sustitución lograda por Cristo en favor tuyo, en favor mío, en favor de toda la raza humana. Tu fe activa la salvación, la sustitución. Tu fe, que tú creas que has sido sustituido totalmente acá en la cruz del Calvario, y que tu sustituto fue Cristo, la ofrenda del Padre, y que todos tus pecados que tú vas a cometer toda tu vida, no podrás del todo evitar cometerlos. La exhortación apostólica a los salvados es a no pecar. El apóstol Juan dice en 1 Juan 2:1, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No hay que pecar. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pedro exhorta a los salvados. Sed santos, porque yo soy santo, ha dicho Dios. O sea, tenemos que comportarnos obedeciendo al Señor, mostrándole devoción a Él, porque nos salvó, viviendo una vida en obediencia a sus principios morales, a sus mandamientos morales. Ahora, esto es solamente a los que hemos creído que Cristo ya nos salvó de toda condena debida a cualquier tipo de pecados que hubiésemos cometido aquí o acá, porque aquí también continuaremos pecando. El apóstol Pablo, siendo salvo, dice: el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sigue morando el pecado en el cuerpo físico del salvado. El apóstol Pablo lo está diciendo siendo salvo. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo dice: porque según el hombre interior, eso es propio de una persona salvada. Los que no han sido salvos, los que no han creído que Cristo los sustituyó acá en este juicio de condenación paralelo, alternativo, que fue antecesor a este juicio, ha sido antecesor, ocurrido hace 2000 años, las personas que no han creído que Cristo les cargó todos sus pecados judicialmente, todos los que ellos jamás podrán del todo evitar cometerlos. De hecho, estas personas no han creído siquiera que el pecado es un delito que condena a la muerte al alma. No han creído que ellos jamás podrán dejar de pecar, no lo han creído. Muchos de ellos no se creen pecadores. Muchos de ellos no creen que el pecado sea un delito tan severo que se condena con la muerte del alma. Muchos de ellos hacen diferencias de pecados. Ellos dicen que unos pecados se condenan al infierno y otros no. No, todo pecado, indistintamente cual sea, indistintamente de la naturaleza del pecado, todo pecado tiene que ser condenado con la muerte del alma. Pero Dios, para dejarnos salvos absolutamente, con seguridad absoluta, con vida eterna, Él todos los pecados los ha cargado en el cuerpo de su Hijo. Dios ofrendó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo como ofrenda en propiciación por nuestros pecados, ofrenda del Padre, y el Padre ha tomado todos los pecados de la raza humana, sin que quedara ninguno que no fuera tomado por el Padre e imputado judicialmente a Cristo. Y entonces los decretos condenatorios contra los pecados fueron sobre Cristo. Ya en justicia no se pueden volver a aplicar sobre el ser humano que los ha cometido, porque los pecados, cuales delitos, se condenan una sola vez. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos los delitos de la raza humana, sin excepción alguna, que son pecados que se condenan con la muerte del alma, fueron remitidos todos a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53:6, lo que tuvo que hacer el Padre
para poderte salvar a ti y salvarme a mí de que nosotros tuviésemos que pagar por los pecados que cometen nuestras almas. El Padre tuvo que tomar todos los pecados tuyos, dejándote a ti judicialmente sin ningún solo pecado, que tú los vas a cometer hasta que te mueras, no los puedes evitar cometer. Los tomó todos judicialmente, te los sacó todos, a mí también, a toda la raza humana, y se los imputó a Cristo. ¿Ya? Dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en él, todos remitidos al cuerpo de Cristo. Acá en la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación a la muerte por los pecados de toda la raza humana. Por todos y cada uno de tus pecados, por todos y cada uno de mis pecados. Ahora, acá en Hebreos 10, versículo 18, dice, y donde hay remisión de los pecados, donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Es decir, si en lo judicial existiese un solo pecado, que no haya sido remitido, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo, a la persona de Cristo, habría que ofrendar por ese pecado. Habría que hacer alguna ofrenda. Por ejemplo, si Dios Padre, tomando todos los pecados desde Adán hasta el último ser humano que pise el globo terráqueo, y de todo tipo de pecados en lo específico, que al alma humana la condenaba a la muerte, si hubiese quedado un pecado que el Padre no hubiese tomado y remitido a la persona de Cristo, habría que hacer una ofrenda por ese pecado. No sé, alguien que hubiese vivido en el año 300 y que de todos los pecados que cometió, uno de ellos, Dios Padre, no lo tomó y no lo imputó a Cristo, entonces habría que hacer una ofrenda por ese pecado. Si en el año 1800, por decir algo, hubiese existido un ser humano, no sé, en Europa, en España, o en América, o en Asia, o en cualquier país del mundo, donde ese pecado específico Dios no lo hubiese sacado de él, en lo judicial, y no se lo hubiese imputado judicialmente a la persona de Cristo, entonces esa persona tendría que ofrendar por ese pecado. Pero eso es toda una total imposibilidad, porque en Hebreos 10:18 dice, donde hay remisión de estos, y los pecados fueron remitidos a la persona de Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario, no hay más ofrendas por el pecado. Por lo tanto, ningún ser humano ahora, cuando comete pecado, tiene que ser condenado a la muerte por los pecados. Porque hubo uno que, habiendo sido imputado con todos los pecados, no solamente de él, sino de todos los seres humanos del mundo, él los pagó con la muerte, porque los pecados se pagan así. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Dios Padre entregó a su Hijo. Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El ser humano es injusto. Tú eres injusto judicialmente, yo soy injusto judicialmente. En Romanos 3:10 dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie es justo. Por lo tanto, si tú no eres justo, yo no soy justo, somos injustos. Y tenemos todas las características propias de los injustos que están enumeradas en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Los injustos. No erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido santificados, justificados, lavados en la sangre de Cristo. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, vertió en el madero, ¿verdad? Cuando Él fue crucificado por todos nuestros pecados. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El ser humano tiene que ser justificado, no por las obras, porque ningún ser humano será justificado por las obras, por los méritos, porque él haga obras buenas o deje de hacer obras malas. Porque él haga obras buenas, guarde los mandamientos, se porte bien con los vecinos, sea un buen papá, una buena mamá, haga obras buenas, cumpla la ley moral de Dios, no mienta, no cometa adulterio. No, ningún ser humano será justificado por obras buenas que él haga o por dejar de pecar. No. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, a los creyentes que estaban en Galacia, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo o en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dios, sin que tú estés justificado por haber creído esta sustitución que su Hijo hizo en vez de ti, sin que tú te entiendas totalmente salvo de toda condena por lo que Cristo hizo por ti, sin que tú te entiendas salvo por haber creído que Cristo ya te salvó, sin que Dios te justifique por tu fe, tú seguirás siendo un injusto. Y Dios te verá como un afeminado, uno que te echas con varones, un adúltero, todo lo que dice acá en 1 Corintios 6, versículos 9. Un fornicario, un idólatra, un adúltero, un afeminado, uno que te echas con varones, un ladrón, un avaro, un borracho. Así te verá el Señor. Tú dirás, pero es que yo no soy un borracho, yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, yo no soy uno que me echa con varones, yo no soy un ladrón, no soy un estafador, no soy un idólatra. Bueno, Dios te ve así. Porque si tú estás dependiendo de la ley, de tu persona, de que tú le ofrezcas obras buenas a Dios, obras morales, obedeciendo la ley moral de los mandamientos de Dios, entonces Dios te va a ver así, un injusto, con las características propias de los injustos. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas, cumplirlas todas. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por su fe vivirá. Ahí el apóstol Pablo dice por la fe, pero en el original, el apóstol Pablo estaba citando a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, el justo por su fe vivirá. El justo, la persona es justificada creyendo que Cristo ya lo salvó. Creyendo que cuando ahora el ser humano peca, nunca más su alma es condenada a la muerte del infierno por pecar, porque él ya creyó que aquel que fue su sustituto en un juicio de condenación por todos sus pecados, que aquel que murió por sus pecados, que fue condenado a la muerte por todos sus pecados, fue Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, él sabe que cuando peca, nunca más su alma es condenada a la muerte del infierno por pecar, porque él ha creído que aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de sus pecados, y que en efecto murió por sus pecados, fue Cristo. Y que al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos para justificarlo a él. Para que Cristo ante el Padre le diga a Cristo al Padre, Padre, deja entrar a esta persona. Porque esa persona ha creído que cuando él pecaba, ya nunca más su alma era condenada a la muerte del infierno por pecar, porque él ya creyó que yo lo salvé, de que él pagase por los pecados de su alma. Él creyó que aquel que fue muerto y condenado a la muerte por todos y cada uno de sus pecados fui yo. Él creyó. Entonces Cristo, al creyente, lo justifica ante el Padre.
Es tan importante que Cristo haya resucitado porque Cristo fue entregado por nuestros pecados, nuestras transgresiones, Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación ante el Padre. Entonces, ¿qué es lo que condena en primera instancia al ser humano? Sus pecados. Eso lo condena. Pero cuando el ser humano cree en el Evangelio, cree que Cristo lo sustituyó y que Cristo fue imputado judicialmente con todos sus pecados para que Él nunca más los pague con la muerte de su alma, entonces Dios Padre a Él lo hace nacer de nuevo, Cristo lo justifica, Dios Padre lo sella con su Santo Espíritu, y ahora Dios hace que esta persona que estaba acá, que estaba marchando en este camino que va rumbo a la perdición, camino ancho y espacioso, pase al camino que va a la vida, a través de Cristo. Juan 10:28 o Juan 10:9, dice el Señor Jesucristo en Juan 10:9, yo soy la puerta de salvación. Yo soy la puerta estrecha de salvación. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Ahora, las personas que no han creído que cuando pecan, ahora, ya nunca más sus pecados los condenan a la muerte a sus almas, que cuando pecan nunca más son condenados a la muerte en el infierno sus almas por pecar, que nunca han creído eso, que nunca han creído que aquel que fue condenado por todos y cada uno de sus pecados, que todos sus pecados le fueron imputados a Cristo o remitidos a Cristo hace 2000 años, los que no han creído no podrán entrar a la salvación, porque a la salvación se entra creyendo en esta obra sustitutiva completamente consumada por Cristo en la cruz, esta obra de salvación sustitutiva. El Padre ofrendó cual cordero de la expiación a su Hijo, y en su Hijo fueron imputados todos los pecados judicialmente de toda la raza humana. No quedó ningún pecado de toda la raza humana, de todo tipo de generaciones, desde Adán hasta el último ser humano que pisa este mundo, y de todo tipo de pecados en lo específico que no haya sido imputado judicialmente a Cristo o remitidos a Él. Debido a lo que hizo Cristo, Dios promete y dice en Hebreos 10, versículos 17 y 18. Hebreos 10, versículos 17 y 18. Dios Padre dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, todos los pecados del mundo remitidos al cuerpo de Cristo, a la persona de Cristo, no hay más ofrendas por el pecado. Entonces, lo primero que condena al ser humano en primera instancia son sus pecados. Pero gracias a Cristo ya no. Porque Cristo fue cargado con todos nuestros pecados, como dice Isaías 53:6, el Padre, para podernos salvar a nosotros de que nosotros tuviésemos que pagar con la muerte de nuestras almas, por los pecados que jamás podremos del todo dejar de cometerlos, que cometerán nuestras almas, ¿cierto? En Cristo, los pecados de nuestras almas, el Padre los tuvo que sacar de nosotros en lo judicial e imputárselos a Cristo. Cristo se dejó imputar, obviamente, con todos nuestros pecados, porque Él era el único que nos podía salvar. En Juan capítulo 11, el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Cristo es la resurrección y la vida. El único que podía, una vez muerto, volver a vivir, era Cristo. Es Cristo. Y Cristo es el único que puede hacer resucitar a los muertos. Nadie lo puede hacer. Y como el pecado es un delito que se condena con la muerte, Cristo nos sustituyó, pagando Él, con la muerte de Él, por los pecados de todas las almas humanas y de todo tipo de pecados en lo específico que las almas humanas siempre vamos a cometer contra Dios y que se condenan con la muerte de nuestras almas. Y Él murió, pero al tercer día resucitó. Eso es lo que expresa el Evangelio, el anuncio de una obra de salvación totalmente consumada por Cristo. La salvación ha sido consumada por Cristo. ¿Tú has visto alguna vez algún leño consumado por el fuego? Ya no se puede volver a quemar, porque ha sido consumado. La salvación ya ha sido consumada para ti. Cristo, antes de entregar su espíritu, acá en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, y entregó su espíritu, murió. Consumada la salvación para ti. No le tienes que añadir nada, ni quitar nada. Es lo mismo que acá, en Hebreos 10, 17 y 18. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones.
el Padre está diciendo respecto a los creyentes. Los incrédulos no hacen efectiva para ellos la sustitución de Cristo. Por su incredulidad, porque ellos no creen que cuando pecan ahora, nunca más sus pecados condenan a sus almas al lago de fuego, porque todos sus pecados fueron remitidos a Cristo. Ellos no lo han creído. Por eso no han entrado a la salvación. Están fuera de la puerta de salvación. Están muchos de ellos totalmente desapercibidos de que van marchando rumbo al infierno. Pero hay un grupo de personas cristianas que están procurando entrar a la salvación. Y están procurando porque no han creído que Cristo les salvó. El procurar es propio de hacer obras, de que yo procuro diligentemente ser salvo, yo. En Lucas 13:24, el Señor mismo ha dicho, esforzaos a entrar por mí, porque Cristo es la puerta de salvación, la puerta estrecha. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán ser salvos. ¿Por qué muchos estarán procurando entrar y nunca podrán? Estarán procurando entrar porque no habrán entrado. Ahora, ¿por qué no habrán entrado? Porque no habrán creído que Cristo les salvó en la cruz. Por eso, porque no han creído, no habrán creído, no habrán entrado. Su incredulidad les invalida la sustitución efectuada por Cristo en la cruz. Entonces, la fe activa la sustitución. Cuando uno cree que ha sido sustituido por Cristo, se le hace efectiva la sustitución y la salvación. Entonces, él ha creído que ya todos sus pecados fueron pagados por Cristo. Pero cuando él no cree que cuando él peca, ya nunca más su alma es condenada a la muerte en el infierno por pecar, porque aquel que fue precisamente condenado por todos sus pecados fue Cristo. Cuando él no lo cree, estará dependiendo de él, de no pecar él. Él dirá, con muchas religiones evangélicas, si tú pecas, pierdes la salvación. ¿Por cuál pecado se pierde la salvación, incrédulo? ¿O incrédulo pentecostal, evangélico? ¿Por cuál pecado se pierde la salvación? No quedó ningún pecado que no haya sido remitido a la persona de Cristo. Si hubiese quedado un pecado no remitido a la persona de Cristo, habría que hacerse ofrendas por el pecado. Por eso que dice en Hebreos 10, versículos 17 y 18, el Padre, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Una persona que no quiere creer que Cristo lo sustituyó en la cruz, que todos los pecados que él va a cometer hasta que se muera, fueron todos remitidos al cuerpo de Cristo, y él los pagó, siendo Cristo objeto de los decretos condenatorios, para que nunca más se infringieran sobre ellos, porque en justicia nadie paga dos veces por un mismo delito. Y un pecado, cualquiera sea el pecado cometido, es un delito que se condena únicamente con la muerte del alma. El arrepentimiento que el Señor comenzó a demandar iniciando su ministerio, en Marcos 1:15, es que el hombre entienda que jamás podrá dejar de pecar. Jamás podrá evitar pecar hasta que se muera. Esta es la barrera de la muerte física en este esquema. El ser humano atraviesa la muerte física en el camino angosto o atravesará la muerte física en el camino ancho. Aquí se muere físicamente. Si el ser humano muere aquí, no importa lo que haga o deje de hacer, va al cielo. Si el ser humano muere acá en este camino, no importa lo que haga o deje de hacer. Si muere, va al infierno. La salvación jamás tiene vínculo con las obras humanas. El ser humano no es condenado, finalmente, en primera instancia por los pecados, sino el ser humano es condenado por la incredulidad. La incredulidad invalida la salvación sustitutiva de Cristo en la cruz y por lo tanto él tendrá, porque se le hará inválida la sustitución, entonces él tendrá que pagar por sus propios pecados. Por eso que en Juan 8:24 el Señor ha dicho, ha advertido solemnemente a los incrédulos a su salvación. El Señor a los judíos le estaba diciendo antes de ir a la cruz: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es Cristo? Es la ofrenda del Padre, en propiciación por tus pecados, por mis pecados. Es aquel que fue imputado con todos los pecados que tú jamás podrás del todo evitar cometerlos, de cualquier tipo de pecado que a ti condenaba a tu alma a la muerte. Él,
Cristo Jesús ha sido la propiciación del Padre, su Hijo. Dios Padre ofrendó su Hijo en propiciación por tus pecados y mis pecados. Y cuando su Hijo estaba en la cruz, todos los pecados fueron remitidos, de toda la raza humana. Todo esto en lo judicial, a la persona de Cristo. Y los decretos condenatorios se aplicaron sobre Cristo. ¿Cuáles son los decretos condenatorios? Que había contra nosotros, como dice Colosenses 2, 13 y 14, a nosotros los salvados. La paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Decreto condenatorio contra todo ser que peca. Todo ser humano que comete pecado tiene que morir por el pecado cometido. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18, 4. ¿Ya? Decreto condenatorio contra toda alma que peque. Esos son los decretos condenatorios, o actas de los decretos. Pero la resultante de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz y nos haya dado salvación de nosotros tener que pagarlos con la muerte de nuestras almas, es que el Señor nos abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Si no hay ley, no puede ser inculpado de transgredirla. Si no hay ley de los mandamientos de parte de Dios, entonces no se te puede inculpar de transgredirla, de infraccionarla, de cometer alguna infracción a la ley de los mandamientos. ¿Qué es lo que es el pecado? En 1 Juan 3:4, el apóstol Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pero el Señor, al morir por nuestros pecados, lo primero que ocurrió, la primera resultante de que Cristo nos haya salvado en la cruz del Calvario, cuando Él fue imputado con todos nuestros pecados y Él los pagó muriendo por nuestros pecados, dejándonos salvos para siempre con vida eterna, fue que nos abolió la ley de los mandamientos. Esto es en lo judicial, de carácter judicial. El Señor mismo dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No, sino que he venido a cumplir la ley. Entonces Cristo, toda su vida, acá en este ministerio que Él vino a desarrollar en propiciación por nosotros, por nuestra salvación, toda su vida cumplió la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, la abolió. Ha quedado abolida para nosotros, dejándonos a nosotros imposibilitados ya que en lo judicial, las transgresiones a la moral de Dios sea tildado o imputado como un pecado, porque donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Nos ha dejado salvos de nosotros ser personas transgresoras en lo judicial. Y para mayor abundamiento, no solamente nos abolió la ley de los mandamientos, como dice Efesios 2:15. Efesios capítulo 2, versículo 15. En Efesios capítulo 2, versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Ya? Efesios 2:15. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Has creído tú que Cristo te dio vida eterna? Cuando Él fue inculpado o imputado judicialmente con todos y cada uno de tus pecados que tú siempre los vas a cometer, porque no podrás dejar de pecar. ¿Te has arrepentido de lo que tú eres? Tú eres un infractor toda tu vida a la ley de los mandamientos. Para salvarte, el Señor, al morir por tus pecados y por mis pecados, nos ha abolido la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2:15, y nos ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo judíos, no estando dependiendo de la ley, ignorantes de la ley, gentiles, siendo gentiles. Primero, nos perdonó todos los pecados. Segundo, nos anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio, el acta de los decretos, la paga del pecado es muerte, el alma de que pecar esa morirá, Romanos 6:23, Ezequiel 18:4 respectivamente, y clavándola en la cruz. Entonces nosotros cuando pecamos, ya nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado sustitutivamente por nosotros en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús, nuestro Salvador y sustituto. Y en efecto Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dejándonos salvos doblemente, porque al anularnos, ¿cierto?, el acta de los decretos, no se pueden infringir sobre nosotros cuando cometemos los pecados. Y al abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ya no se nos puede inculpar de transgresores. ¿Cuál ley transgredes tú para que a ti te tilden de transgresor a la ley? Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Estos son los efectos o las resultantes de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Instantes antes de ir a la cruz, la noche anterior, el Señor toma la copa cuando se estaba celebrando la Pascua. Pero una vez terminada la Pascua, la celebración de la Pascua, el Señor hace una cena con sus discípulos, toma el pan y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es molido, que es partido, ¿cierto? Y además toma la copa donde está el vino y dice: esta es mi sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. En la cruz del Calvario Cristo derramó su sangre, inmaculada, limpia. Sangre bendita que nos limpia de todo pecado. En 1 Juan 1:7 el apóstol escribe a los salvados: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, cuando una persona establece que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, por su sangre derramada, más sus perseverancias, más sus obras de justicia, más sus obediencias, está siendo inmunda la sangre del pacto en la cual Él, Cristo Jesús, fue santificado. Por eso que en Hebreos 10:26, el apóstol Pablo está hablándole a los hebreos siguen rechazando a Cristo, no creyendo que Cristo en su carne nos abolió la ley de los mandamientos y nos ha anulado el acta de los decretos. Los judíos no lo han creído. De hecho, los judíos quieren volver a levantar el tercer templo, o el lugar santo, para darle reinicio al continuo sacrificio por los pecados. Porque ellos no han creído que Cristo fue la ofrenda del Padre que expió el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo, cuando Cristo iba a bautizarse en el Jordán, Juan el Bautista dijo de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo dijo Juan el Bautista? Porque era un siervo del Señor iluminado con el Espíritu Santo. Porque esta era la verdad. Cristo, con una sola ofrenda del Padre, Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados por la obra de Cristo. Lo que tú tienes que entender, querido amigo, que por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ahora cuando cualquier ser humano comete pecado, nunca más su alma es condenada a la muerte del infierno por pecar. Porque aquel que precisamente fue condenado por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, esto solamente es un reconocimiento debido a nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo cual es la realidad. No es licencia para pecar, no es una autorización de Dios para que nosotros pequemos, en manera alguna. El salvado, que sabe que cuando peca, nunca más su alma es condenada a la muerte del infierno por pecar, porque él ha creído en el Evangelio, ha creído en la sustitución consumada por Cristo en la cruz, ha creído en la ofrenda del Padre, que fue su Hijo, en donde en él fueron imputados los pecados de todo el mundo, o remitidos a él, como dice Hebreos 10:18, y donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Cuando esa persona ha creído que cuando peca, nunca más su alma es condenada a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de sus pecados, que le fueron transferidos a él, a Cristo en la cruz, y él los pagó, nunca más él es condenado a la muerte por sus pecados. Porque aquel que fue condenado a la muerte por todos sus pecados fue Cristo, su sustituto en la cruz. Cuando esta persona cree esto, Dios lo sella con su Santo Espíritu, lo hace nacer de nuevo, lo hace entrar por la puerta estrecha y esa persona es salva. Ahora esta persona tiene que obedecer los mandamientos doctrinales, apostólicos. 1 Juan 2:1. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No hay que pecar. Mas si alguno hubiere pecado, no pierde la salvación. Nunca más cuando el ser humano salvado peca, es condenada su alma a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de sus pecados fue Cristo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Lo que pasa es que a estas personas incrédulas no se les hace efectiva la sustitución por incredulidad. Por lo tanto, la fe activa la sustitución de Cristo por nosotros en la cruz, la ofrenda del Padre, en propiciación por nuestros pecados. Y la incredulidad la invalida. Entonces las dos condenas son, en primera instancia, los pecados, pero se interpuso Cristo.
Entonces el ser humano cuando cree la salvación consumada por Cristo en la cruz, entonces invalida esta condena, ¿cierto? La invalida para él y él queda sustituido por fe. Por fe en una sustitución real. Si esta es una sustitución real, el Padre nos sustituyó a través de Cristo. Él pagó toda nuestra deuda, Cristo. Ahora cuando nosotros cometemos pecados, ya nunca más los decretos condenatorios caen sobre nosotros cuando cometemos pecados. Se dejan caer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque han quedado anulados. Mira, los decretos condenatorios solamente cobraban vida en tanto estuviera vigente la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Porque cada vez que se infringían, entonces cobraban vigencia el acta de los decretos. Los decretos condenatorios demandaban la muerte del infractor a la ley de los mandamientos. Pero donde no hay ley, ya no se puede inculpar de ser un infractor. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El pecado es una infracción a la ley de los mandamientos. Pero donde la ley de los mandamientos ha sido abolida, en lo judicial, ya no se le puede inculpar al infractor de ser pecador y que tiene que pagar con la muerte de su alma, por los pecados que cometa su alma. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Y ahora, cuando no hay ley, entonces ya no se le puede culpar a una persona de infractor a la ley, de pecador. ¿Te das cuenta? El pecado es una infracción de la ley, 1 Juan 3:4. Entonces los decretos condenatorios ya no tienen vida. No porque solamente tenían vida en tanto estuviera vigente la ley y el ser humano la infraccionara, la ley de los mandamientos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el Señor, al morir por nuestros pecados en la cruz, nos hizo un nuevo pacto, en la fe en su sangre derramada en la cruz, anulando el pacto antiguo en la ley. ¿Ya? Por eso que en Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne, primero, las enemistades, segundo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa es la primera resultante de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo que Cristo murió por nuestros pecados y nos dio salvación. En Romanos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley de los mandamientos. Ahora, esto es en lo judicial, en lo moral, la ley de los mandamientos sigue estando vigente. El Señor dijo, no penséis que he venido a abolir la ley, ni los profetas, no he venido a abolirla, sino a cumplirla, porque de cierto digo que hasta lo que no pasa en el cielo y la tierra, ninguna tilde pasará de la ley, en lo moral, porque hay que cumplir la ley. La segunda resultante es que nos ha abolido el acta de los decretos. Entonces ya no se puede, no hay acta de los decretos para nosotros cuando infringimos la moral de Dios, porque la ley ha quedado abolida, y donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo vas a ser tildado de un transgresor de la ley, y por lo tanto un pecador, si no hay ley en lo judicial? En lo moral sigue existiendo la ley. Por lo tanto, las dos condenas son estas. Los pecados en primera instancia, pero se interpuso Cristo. Entonces, el ser humano es justificado al creer que Cristo lo salvó en la cruz. El ser humano que es injusto, y no es justo porque no hay justo ni un uno, es declarado por Dios justo, es decir, es justificado solamente por la fe. Por eso que en Romanos 5:1 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz y somos justificados. Cuando Dios desde el cielo detecta que un ser humano ha creído, primero, que el pecado se condena con la muerte. Dos, ha creído que él jamás podrá evitar pecar, que ha sido heredero de una naturaleza pecaminosa que está arraigada en su cuerpo, tal como un salvado ya, como el apóstol Pablo en esta condición de ser salvo, lo estaba diciendo en Romanos 7, el apóstol Pablo está reconociendo siendo salvo que hay una ley del pecado que está en sus miembros, Romanos 7:23, ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7:25. El apóstol Pablo dice cosas propias de una persona que se ha arrepentido de lo que él es. El ser humano será pecador aquí y será pecador acá. El apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, el apóstol Pedro dice que esa ley del pecado es las inmundicias de la carne, que no le son quitadas al salvado cuando es salvo. No le es quitada las inmundicias de la carne a la persona cuando es salvada. En 1 de Pedro 3:21 el apóstol Pedro dice de los salvados, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo que hay una ley del pecado que sigue estando en sus miembros, que no le es quitada las inmundicias de la carne al salvado cuando son salvos, por supuesto. Las personas que están acá siguen en las inmundicias de la carne, en la ley del pecado que está en sus miembros, pero no lo reconocen. No se arrepienten de lo que ellos son. Arrepentimiento. Palabra en griego, metanoia.
Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, 30 y 31. No de sus pecados. No, Dios no manda a los pecadores, a las personas incrédulas, a los condenados, a los impíos, a los que están caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. No les ha mandado que se arrepientan de sus pecados. Eso lo inventaron las religiones. Dios manda al hombre que se arrepienta de lo que el hombre es, un ser caído moralmente, inhabilitado moralmente para no pecar. ¿Va a pecar aquí o acá? Que se arrepienta de cómo está judicialmente parado ante Dios. Todo ser humano está sin Cristo, sin que el ser humano haya sido sustituido por Cristo en la cruz, en este juicio de condenación por los pecados de toda la raza humana, sin que el ser humano haya sido sustituido judicialmente por Cristo, el ser humano está con su alma condenada a la muerte. Por eso, una vez más, Juan 8:24, lo que Cristo dijo antes de ir a la cruz: o los pecados los pagas tú con la muerte de tu alma acá, o tú crees que Cristo los pagó por ti, o tú crees que yo los pagué por ti. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, el que yo te sustituí a ti, yo fui imputado con todos los pecados que vas a cometer siempre estando en este mundo. Y yo fui objeto de los decretos condenatorios que había contra ti, para que a ti quedaran anulados, para que a ti se te quedaran anulados los decretos condenatorios. Si no creéis que yo soy tu Salvador, el que te salvé del infierno, el que te dé vida eterna, si no creéis que yo soy Jehová de los ejércitos, que me encarné, si no creéis que yo soy el que te salvé en la cruz del Calvario, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tú pagarás por tus pecados. Invalidarás por tu incredulidad la salvación consumada por Cristo en la cruz. O sea, los pecados los pagarás tú. Por eso que las dos condenas a la muerte del alma son los pecados en primera instancia y la incredulidad en forma definitiva. Hoy, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, finalmente lo que condena al ser humano no son sus pecados, en primera instancia, sino su incredulidad, que no crea que ya Cristo lo salvó de toda condena. Que crea él que cuando peca pierde la salvación. Que él crea que él tiene que hacer algo más para poder ser salvo. Que Dios le tiene que tomar en cuenta sus obras. No, eso lo condena. Síntomas o características de una persona que no ha creído en el Evangelio, que no ha creído en la sustitución de Cristo. Primero, no tiene seguridad respecto de dónde irá después de morir. Está todavía sin certeza de que ha sido salvo. No, porque está en las de Él. Está en las de Él. No está sustituido en Cristo. No ha creído en la sustitución de Cristo. Entonces está procurando Él. Él está procurando ser salvo. Está procurando entrar a la salvación. Esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué estarán procurando entrar? Porque no habrán entrado. ¿Y por qué no habrán entrado? Porque no habrán creído que ya Cristo les salvó. Y la entrada es por creer, por fe, la salvación. El ser humano tiene que creer que ahora, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, por ti y por mí, cuando cometemos pecados, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte del infierno por pecar. Porque aquel que fue precisamente condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Porque con una sola ofrenda el Padre hizo perfectos para siempre los santificados. ¿Ya? El ser humano es injusto, pero tiene que ser declarado por el Padre justo para ir al cielo, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley de Dios, los que están dependiendo de las obras de la ley de Dios, porque no han creído ya que Cristo los salvó, no lo han creído. Y como no lo han creído, están dependiendo de ellos, están procurando por méritos personales entrar a la salvación. Por eso que en Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 3, el apóstol Pablo dice a los hebreos, pero también nos está diciendo a todos nosotros, pero la carta va dirigida a los hebreos: temamos pues, no sea que aún permaneciendo abierta la puerta de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo abierta la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, la palabra de verdad, el conocimiento de la verdad, que Cristo nos dio vida eterna en la cruz del Calvario. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no creerla, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, la buena nueva. Pero nosotros los que hemos creído, entramos en su reposo.
Por lo tanto, lo que impide entrar a la salvación es la incredulidad. La incredulidad definitivamente condena al ser humano al infierno, no sus pecados en primera instancia. En primera instancia sí, pero en segunda instancia ya no sus pecados, sino que su incredulidad. Y la incredulidad invalida la sustitución de Cristo y ahora ellos tendrán que pagar por sus pecados. Se le hace efectiva esta primera condena. Invalida la salvación, entonces se le hace efectiva la primera condena. Ellos tendrán que pagar por sus pecados. Por su incredulidad a la obra sustitutiva que Cristo realizó por nosotros en la cruz, donde todo tipo de pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, le fueron remitidos a Cristo y Él los pagó muriendo por nuestros pecados, dejándonos a nosotros liberados de que nosotros cuando cometemos pecados ahora, esos mismos pecados que le fueron remitidos a Cristo, ya no nos pueden a nosotros condenar, nunca más. En justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces por un mismo delito. Y un pecado, cualquiera sea, es un delito que condena al alma a la muerte. Para dejarnos liberados con 100% de seguridad y con vida eterna, el Padre ofrendó a su Hijo. Y en Él fueron imputados todos los pecados de la raza humana y Él los pagó todos, en lo judicial. La incredulidad a esta obra de salvación sustitutiva invalida la salvación consumada por Cristo y le hará efectiva la primera condena. Ahora ellos tendrán que pagar por sus pecados. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, oh incrédulos a la salvación consumada por Cristo en la cruz. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Por lo tanto, acá el Señor dice en Mateo 7, 13 y 14, nos está mirando desde arriba el Señor, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Lucas 13:24. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo abierta la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor ha dicho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos, millones de seres humanos, muchos son los que entran por ella. Cuando muere el ser humano acá, va al infierno. Porque estrecha es la puerta es Cristo. Estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Has hallado tú la salvación consumada por Cristo en la cruz? Se te hace efectiva al creerla y se invalida al no creerla. Cuando tú no crees que cuando pecas, nunca más tu alma es condenada a la muerte del infierno por pecar, la invalidas y por lo tanto tú pagarás por tus pecados. O los pecados los pagas tú en el infierno, o tú crees que Cristo los pagó por ti y entras por la puerta estrecha. Eres salvo. Aquí en estos versículos de la palabra del Señor tenemos 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, al cargar el pecado de todos nosotros, nos ha dejado judicialmente sin pecados por lo cual nosotros tengamos que, al cometerlos, ser condenadas nuestras almas a la muerte. Eso significa nunca más muerte, vida eterna. En Juan 10:28, antes de ir a la cruz, el Señor ha dicho, y yo les doy vida eterna, no una salvación que dependa de nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, nunca podríamos ser salvos, porque nosotros tenemos una incapacidad moral para no pecar. Y la incredulidad finalmente es lo que condena, porque el Señor dice, el Padre dice que ha ofrendado a su Hijo, y que en Él han sido remitidos los pecados de toda la raza humana. Y el Padre ha dado testimonio acerca de su Hijo. En 1 de Juan 5, versículos 10 al 13, vamos a citar esa escritura. 1 de Juan 5, versículo 10 al 13, leemos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acá el apóstol Juan está escribiendo a los creyentes en el Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que cuando mueran van al cielo. Las personas que están acá están en la oscuridad, por su incredulidad. Ellos no saben a dónde van después de morir, no tienen certeza. La inmensa mayoría de ellos están evadiendo a Cristo. Viven en su vida, mueren y se van al infierno. Pero hay un grupo que se llama la cristiandad, que está procurando entrar a la salvación porque no ha creído que Cristo les salvó.
Ellos dicen que la salvación se pierde por pecar, o ellos dicen que la salvación definitivamente se obtiene finalmente por obras. De alguna u otra manera lo postulan así. La salvación ha sido totalmente consumada por Cristo, no hay que añadirle nada, porque todos los pecados de la raza humana fueron remitidos a Él, y donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado. Ahora, en Hebreos capítulo 10, 14 leemos: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 17 y 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos, oh hebreos, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de que Cristo nos dio salvación y vida eterna, que cuando ahora pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido este conocimiento de la verdad, es decir, si no lo creyéremos, una vez recibido el Evangelio, invalidarlo por la incredulidad, entonces ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, ¿qué es lo que es hacer inmunda la sangre del pacto? Toda persona que no ha sido salva, Dios lo mira como está escrito en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad ante el Padre, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, todas estas personas que están procurando ser salvas, si les están presentando sus obras de justicia, para que Dios se las tome en cuenta y los justifique por las obras, están haciendo inmunda la sangre del pacto. Porque ellos están diciendo, y aquí hay muchos pentecostales, evangélicos, que están diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, por su sangre inmaculada, limpia, derramada en la cruz, más que uno guarde santidad, y que haga obras de justicia, guarde los mandamientos, deje el pecado, obras de ellos de justicia. Entonces están mezclando sus obras de justicia con la sangre derramada por Cristo en la cruz. Ellos, por ser incrédulos, por no creer que la salvación solamente es por la sangre derramada por Cristo, no por obras de ellos, por estar creyendo que la salvación es por los méritos de ellos, más lo que hizo Cristo, ellos están haciendo inmunda la sangre del pacto, en la cual Él fue santificado. Están pisoteando al Hijo de Dios. Antes de ir a la cruz, el Señor ha dicho de su sangre, apuntando a la copa donde estaba el vino: esta es mi sangre de la nueva alianza, que por vosotros es derramada. Y ellos están diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que ellos perseveren, que hagan obras, que dejen el pecado. Le están presentando sus obras de justicia y la están mezclando con la sangre santa de Cristo. La incredulidad de ellos está haciendo inmunda la sangre del pacto. Para ellos ya no hay más ofrendas por el pecado. La única ofrenda fue Cristo. Por eso que en Hebreos 10, 26 al 28, el pecar voluntariamente no es mentir sabiendo que no hay que mentir, no. No porque cuando acá nosotros que somos salvos cometemos algún pecado, por ejemplo mentimos, no hay que mentir, no hay que pecar. Pero cuando en algún momento nos sorprendemos mintiendo, el apóstol Juan dice: y si alguno hubiere pecado, por ejemplo mentir, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La salvación no se pierde por pecar. Entonces, pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no es mentir sabiendo que no hay que mentir. No porque los pecados se cometen a sabiendas. Las personas que están acá o las que están acá. Todos los seres humanos nosotros tenemos una ley escrita en nuestros corazones, que es el discernimiento del bien y el mal. Cuando el ser humano peca, sabe que no hay que pecar. Cuando una persona miente, sabe que no tiene que mentir. Todo ser humano sabe que no hay que mentir. Cuando una persona roba, sabe que no hay que robar. Nadie le tiene que estar explicando a una persona que no hay que robar. Hay una ley escrita en nuestros corazones, que es el discernimiento entre el bien y el mal. Eso lo puso Dios a nosotros. Ahora, el pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es el pecado de incredulidad. El no creer, habiendo recibido el Evangelio, el conocimiento de la verdad, de que Cristo en la cruz nos salvó y nos dio vida eterna, de que cuando ahora pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por pecar,
porque aquel que fue precisamente condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados, para que nosotros ya no fuésemos condenados por esos pecados, fue Cristo en la cruz. Entonces, el recibir el conocimiento de la verdad y no creerlo, eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para esa persona ya no hay más sacrificio por los pecados. No hay más sacrificio. Este fue el único sacrificio que a nosotros nos ha dado vida eterna, excepción condenatoria. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que son adversarios al Evangelio, al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, lo que te condena a ti, en segunda instancia, es tu incredulidad. En primera instancia, tus pecados. Pero por lo que Cristo hizo por ti, ya no tus pecados. Pero tu incredulidad invalida la salvación consumada por Cristo y ahora tú tendrás que pagar por tus pecados. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti. Y no hay más. Entonces, la resultante de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, primero nos ha abolido en su carne la ley de los mandamientos, en lo judicial. Todo lo que tiene que ver entre nosotros los seres humanos y Dios es de carácter judicial. Aquí hubo un juicio sustitutivo, pero acá hay otro juicio. Este es el juicio de condenación que está revelado por Dios a Juan. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, a todos los muertos espirituales, los que nunca nacieron de nuevo. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ellos murieron en sus obras. Cristo lo advirtió. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En Hechos 13:39, Hechos capítulo 13, versículo 39, hay una palabra del Señor ahí que a mí me gusta mucho leerla, porque es muy hermosa. Hechos 13, versículo 39. Dice el apóstol, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. De nuevo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la cual el Señor la abolió, no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Cuando tú crees que cuando ahora tú cometes pecados, no queriendo pecar contra Dios, por supuesto, pero aún así, cuando cometes pecados, nunca más tu alma es condenada a la muerte del infierno por pecar, nunca más, nunca más. Porque aquel que te sustituyó en un juicio de condenación por todos tus pecados fue Cristo. Cuando tú crees esto, eres salvo. Mas cuando tú no lo crees, eres condenado. Cuando tú crees que ahora cuando pecas, nunca más tu alma es condenada a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos tus pecados fue Cristo, ahí tú eres salvo. Dios desde el cielo detecta quién realmente le ha creído su anuncio de obra de salvación totalmente consumada por Cristo en la cruz, y Dios le pone el sello, lo sella con el Santo Espíritu. Ese es el bautismo que corresponde a esto y ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, como dice primera de Pedro 3:21. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice, en él, en Cristo, en él, amalgamado con Cristo, sustituido por él, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía que deja el Señor a cada creyente del evangelio, a cada aquel que recibe el conocimiento de la verdad y lo cree, no lo invalida por no creerlo, lo cree, entonces Dios lo sella con su Santo Espíritu hasta la redención, hasta el rapto. La redención de nuestros cuerpos, como dice Romanos 8. Nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, dice Romanos 8. Nosotros somos la iglesia, nosotros. La cristiandad está compuesto por pequeñas personas que son la iglesia de Cristo y un montón de gente cristiana que se va al infierno.
que está procurando entrar a la salvación no ha creído en el Evangelio. Temamos, pues, no sea que aún permaneciendo abierta la puerta, la entrada al reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Eso está escrito en Hebreos, capítulo 4, lo voy a mencionar, textual. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, este es el reposo de las obras, cuando ya no hay que hacer obras para ser salvo. Que cuando se peca, nunca más el salvado es condenado a su alma a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de sus pecados fue Cristo. Y Cristo efectivamente murió por sus pecados. Es decir, la salvación no se pierde por pecar. Por pecar se pierde mucho. Y yo en otros pasajes o en otros videos he hablado acerca de Hebreos 12, versículos 5 al 8, 1 Corintios 11, versículos 30 al 32, 1 Juan 5, versículos 16 y 17, el pecado de muerte, que le acontece solamente al salvado, es un pecado de muerte física. Las personas que están aquí pecan y Dios nunca les mata físicamente porque Dios está esperando que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio para poder ser salvos. Dios les está prolongando su misericordia a estas personas. Pero Dios, respecto a su Hijo salvado, no le va a permitir que Él se dé licencias para pecar, sabiendo Él, el salvado, que cuando peca, nunca más su alma es condenada a la muerte del infierno por pecar, porque Él ya ha creído que aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de sus pecados fue Cristo, que cuando Él peca ya nunca más es condenado, la salvación no se pierde por pecar, Él ya lo sabe, de hecho es hijo del Padre, pero el Padre cuando ve que su Hijo se da licencia para pecar, lo va a disciplinar. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina al salvado, de la cual todos han sido participantes, porque todos pecamos siendo salvos y tenemos que ser disciplinados por el Señor, por el Padre, para volver al camino. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso está en Hebreos 12, versículos 5 al 8. ¿Qué padre hay que a su hijo no disciplina? Y si se os deja sin disciplina, de la cual todos los salvados son partícipes, porque el padre tiene que castigar, disciplinar a sus hijos que se portan mal, que pecan, sabiendo que los pecados ya nunca más los condenan. Eso es fe en el Evangelio. Entonces, hay mucha gente cristiana acá que está ahí perseverando en obras, en sus liturgias, pero nunca han sido salvos, porque nunca se han arrepentido de lo que ellos son. Son personas que jamás podrán dejar de pecar. Ellos nunca lo han reconocido. Arrepentimiento es cambiar los pensamientos. En Lucas 13, del 1 al 5, cuando el Señor habla del arrepentimiento, en Lucas 13, del 1 al 5, unos discípulos le fueron a contar al Señor algo que Pilato había hecho con unos galileos que estaban adorando en el templo. Pilato entró al templo y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de ellos. Es decir, ellos estaban ofrendando en el templo. Ante los ojos de todos los judíos o los galileos, estos galileos tendrían que haber sido muy pecadores para que les haya acontecido tales cosas. Entonces, nuevamente el arrepentimiento es un cambio en el pensar. Miren, el Señor les dice a sus discípulos, pensáis en vuestros pensamientos. El arrepentimiento es una demanda del Señor a que el hombre reconozca en sus pensamientos que él no podrá nunca dejar de pecar. Y que él está condenado, con su alma condenada a la muerte. Así tiene que verse. Y que su espíritu está muerto por haber pecado. Así tiene que verse el ser humano. Eso es arrepentimiento. El ser humano tiene que verse sin Cristo, sin que Cristo lo haya sustituido a él en la cruz, y la sustitución ha sido lograda y consumada, solamente que se hace efectiva al creerla. Al creerla. Ahí se hace efectiva. La fe activa la sustitución. El no creer que tú has sido sustituido, lo cual es un hecho cierto, invalida la salvación para ti, tú pagarás por tus pecados. ¿Pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, acá en tus pensamientos, todos pereceréis igualmente. O sea, tú tienes que pensar que tú eres tan pecador como aquellos galileos. Solamente el Señor en los cielos detecta a quién le ha creído y Dios lo sella. Entonces, el sello del Espíritu Santo, Dios lo pone solamente en un creyente en la sustitución lograda por Cristo en la cruz, un creyente en el Evangelio. En Romanos 8:9 el apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay mucha gente que no tiene el Espíritu Santo, pero es cristiana. Bueno, el resto de la inmensa mayoría del mundo va marchando al infierno. Por lo tanto, esto es lo que yo quería expresar
los dos pecados, ¿verdad? Perdón, las dos condenas a la muerte eterna del alma. En primera instancia los pecados, en segunda instancia la incredulidad. Es decir, los pecados son en primera instancia, pero hay un Cristo, un Señor Dios Todopoderoso que mandó a su Hijo y nos salvó, de que nosotros los pagáramos. Pero al no creerlo, al creer que cuando tú pecas pierdes la salvación, o al creer que la salvación es por méritos tuyos, estás invalidando lo que Cristo hizo por ti, por tu incredulidad, y ahora tú tendrás que pagar por tus pecados. ¿Eh? En primera instancia, la condena a la muerte del alma son los pecados, pero se interpuso Cristo. Él nos salvó de que nosotros los pagásemos. Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y Cristo abolió la ley de los mandamientos. Y donde no hay ley ya nos inculpa de pecado. Hemos quedado doblemente salvos. Creer esta obra de salvación sustitutiva activa la salvación para nosotros, la hace válida. No creerla, la invalida, y entonces nosotros tendremos que pagar por nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Algo más que se podría decir respecto de todo esto. El salvado tiene que dejar el pecado, vivir una vida en santidad para no contristar al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 el apóstol Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, del rapto. No apaguéis al Espíritu. El ser humano salvado apaga al Espíritu cuando peca. Pero además van a haber disciplinas de parte del Señor para con todos los salvados que se dan licencias para pecar. Hay que leer 1 Corintios 5, versículo 1 al 5, donde el apóstol Pablo está recriminando a unos ancianos en Corinto, y les dice: ¿no habéis habido lamentaros por aquel que cometió tal acción? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación tal que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, había una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Entonces el apóstol Pablo dice: yo he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre del Señor, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, que era una persona que tenía el espíritu nacido de nuevo. Aquí nosotros tenemos esta imagen, ¿verdad? Aquí está el ser espiritual y aquí está el ser natural, o animal, como dice el texto original en el libro de 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre natural, bueno, en el griego, en el original dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir con el Espíritu, se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. Aquí está el hombre espiritual, el que tiene espíritu, cuerpo y alma, y aquí está el hombre natural, el que tiene solamente cuerpo y alma. Ahora, la sentencia de la muerte está sobre el alma que pecare esa morirá. Pero cuando el ser humano peca, dejando su estado de niñez, lo primero que muere en el ser humano es su espíritu. Entonces el ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, y el proceso de muerte va a continuar con la muerte del cuerpo, todos sabemos eso, y el proceso de muerte va por el alma, y es el alma la que no tiene que morir. El Señor ha dicho: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El alma es nuestro yo, el alma es la que toma las decisiones, el alma es la que ve, oye, a través del cuerpo, al tacto, puede percibir las cosas de este mundo. El alma es la que decide creer, el alma es la que decide no creer. Y cuando el alma no cree en el Evangelio, el alma es condenada por su incredulidad. Es la segunda condena. La primera, los pecados, pero eso tiene solución. Lo que no tiene solución es la incredulidad. Por eso que en Juan 3:18, el Señor antes de ir a la cruz dijo: el que en él cree, y Cristo estaba hablando acerca de sí mismo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le da la gran comisión a los salvados, a sus discípulos, y les dice: id por todo el mundo y predicad la salvación que yo he logrado por ustedes en la cruz. Predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere, y yo lo sellare con mi Santo Espíritu, y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere será condenado. O sea que la incredulidad condena finalmente al ser humano. ¿Ok? Muchos dicen que el bautismo de Marcos 16, versículos 15 al 16, es el bautismo en agua. No. El bautismo en agua es una ceremonia testimonial para dar testimonio a los invitados de lo que le ha acontecido a la persona que se bautizó en el Espíritu Santo, que fue salva cuando Cristo lo selló con el Santo Espíritu, fue bautizado, y ahora se bautiza en agua para dar testimonio de que Él está en Cristo ahora. Ahora, para finalizar, el Espíritu es lo que le permite al ser humano percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. El alma es nuestro yo.
El alma es la que tiene existencia eterna. El alma es la que ve, la que oye, la que mira. ¿Te acuerdas tú de la historia del rico y Lázaro en el Evangelio de Lucas? El alma estaba en el Hades y el alma vio todo. Vio a Abraham y a Lázaro en su seno. El alma sintió sed, aunque su cuerpo estaba arriba en la tierra, sepultado en un cementerio. El alma vio, el alma habló. Padre Abraham, ten misericordia de mí. El alma recordó, tengo 5 hermanos que están arriba. Manda a Lázaro para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormentos. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. En cambio, el alma del rico dijo, no, padre Abraham. ¿Te das cuenta que el arrepentimiento es un cambio radical en la manera de pensar? Y esa alma que estaba en el infierno, en el Hades, no estaba arrepentida de sus pensamientos. No, padre Abraham, sino que si alguno se levantare de entre los muertos, ahí creerán. Pero Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán o se arrepentirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Esa historia tú la puedes leer en el Evangelio de Lucas, la historia del rico y Lázaro, que es una historia real, que está en Lucas capítulo 16, versículo 19 hasta el 31. Él entonces dijo, no, padre Abraham, no es como tú dices, no es como tú dices, sino que si alguno se levanta, si fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, la Biblia, lo que está escrito en la palabra del Señor, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El arrepentimiento que Dios demanda al ser humano es que el hombre entienda que está condenado, su alma, por haber pecado, que no puede dejar de pecar, que se reconozca así, y que además su espíritu ya entró en muerte, está muerto espiritualmente, y que tiene que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual. Un muerto espiritual no tiene trato alguno con el Padre. El muerto espiritual puede oír porque tiene su alma viva incorporada en el cuerpo. ¿Ya? El hombre natural, el muerto espiritual, todavía tiene su alma, es el alma la que oye, es el alma la que decide, creer o no creer, lo oído. Todavía el alma está incorporada en el cuerpo. Más cuando el muerto espiritual, el que tiene su espíritu muerto, muere, su alma es desamparada del cuerpo, desnudada el alma del cuerpo, y entonces el alma va al infierno. Dios no es Dios de muertos, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 22, 32. Dios es Dios de vivos, de nacidos de nuevo. El ser humano tiene que imperiosamente ser objeto del nuevo nacimiento espiritual, porque Dios no es Dios de muertos espirituales. En Juan 5, 24 y 25 el Señor ha dicho, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos espirituales, los muertos, los que no tienen espíritus, sus espíritus están muertos, pero pueden oír sus almas. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Juan 5, 25. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Dios envió a su Hijo, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Así que estas son las dos condenas. La condena finalmente es por la incredulidad, porque la incredulidad invalidará la sustitución y por lo tanto el ser humano tendrá que él pagar por sus pecados. En cambio, la fe activa la salvación consumada por Cristo y ya el ser humano ya no tiene que pagar por sus pecados, por ningún pecado que cometa, o habiendo estado acá o estando acá. Acá el apóstol Juan está dando testimonio de que los salvados seguiremos cometiendo pecados. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1, 8. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 de 1 Juan. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Por qué el apóstol Juan está escribiendo a personas que en teoría ya no pecan más? Está escribiendo porque sí, el salvado sí tiene el potencial de pecar. No le han sido quitadas las inmundicias de la carne. Sería algo un poco irracional que el apóstol Juan le estuviera escribiendo a personas que ya no pecan más, que no pequen. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo murió por los pecados de todo el mundo para salvar a todo el mundo, y ahora lo que condena al ser humano en segunda instancia es su incredulidad, que no cree que ya ha sido salvo. Eso lo condena. Que Dios les bendiga.